Ciudad de México, 2019. Una mañana cualquiera en la casa de la familia Gómez, en una colonia de las periferias donde el ruido de los camiones retumba desde las 5 y el olor a tortillas recién hechas se cuela por las ventanas abiertas, Alejandro Gómez, un morrito de 5 años con pijama de rayas y el pelo revuelto de tanto dormir de lado, juega tranquilo con sus carritos en el suelo de la sala, hace brum brum mientras empuja un bocho rojo de plástico. Su mamá Rosa Gómez, una costurera de 34 años. Con delantal manchado de hilo y ojeras de trabajar hasta tarde, pasa corriendo para atender el teléfono que no para de sonar con clientes que quieren arreglos urgentes, y entonces sucede lo imposible. Mom, can you please help me find my red car? Rosa se detiene en seco en medio del pasillo, la sangre se le hiela como si alguien hubiera abierto el congelador de golpe, se gira lento hacia su hijo que sigue jugando como si nada, empujando el carrito por la alfombra gastada. ¿Qué dijiste, Alejandro? I said, can you help me find my red car? It's missing, ma'am. La mujer se acerca temblando, las piernas como de gelatina, se arrodilla junto a él en el suelo frío de loseta. Alejandro nunca había estudiado inglés, la familia era humilde, vivían en una casa de bloc con techo de lámina que gotea cuando llueve fuerte, no tenían tele por cable. El internet era de esos paquetes baratos que se caen cada rato, mucho menos dinero para clases de idiomas, pero ahí estaba su hijo hablando inglés con fluidez que ni en las películas gringas dobladas se oía tan natural, con acento perfecto, pronunciación que haría palidecer a un profesor de la Anglo. Alejandro, ¿dónde aprendiste a hablar así? El niño la mira con ojos grandes e inocentes, como si le preguntara por qué el cielo es azul. I don't know what you mean, ma'am. I've always talked like this. Rosa llama a su esposo Luis Gómez, mecánico en un taller de Iztapalapa que llega oliendo a aceite y sudor. Cuando ve la escena sus piernas casi fallan. Alejandro no solo habla inglés, lo hace con modismos que ni ellos entienden, con una entonación que suena a campos abiertos y vientos calientes del sur de Estados Unidos. Rosa no podía dormir esa noche, las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza una y otra vez como un disco rayado. Luis intentaba calmarla con café de olla y palabras suaves, tal vez lo oyó en algún lado. Amor, los niños aprenden rápido como esponjas, pero la mañana siguiente les demostraría que estaban muy equivocados. Alejandro despierta y baja las escaleras tarareando una canción que no es de las que ponen en la radio mexicana, es Home on the Range, una balada folclórica americana que ni Rosa ni Luis habían oído en su vida. Good morning, ma'am. Did you sleep well? I had the most wonderful dream about the ranch. Rosa deja caer la taza de café, se hace pedazos contra el suelo de la cocina, el líquido negro salpica las paredes blancas. ¿Qué rancho, Alejandro? El niño la mira confundido, como si la pregunta fuera absurda. My ranch, of course. The one with the big red barn and the horses. Daddy used to take me every Sunday after church. Luis se acerca lento, con la cara pálida. Alejandro, ¿de qué papá estás hablando? My other daddy, silly. The one with the cowboy hat and blue eyes. He taught me how to ride thunder. El silencio en la cocina es ensordecedor. Alejandro tiene 5 años y nunca ha salido de la Ciudad de México, nunca ha visto un rancho, mucho menos montado a caballo, y sin embargo habla de estos recuerdos con la naturalidad de quien los vivió en carne propia. Alejandro, ¿cómo se llama tu otro papá?, pregunta Rosa con voz temblorosa. His name is William, but everyone calls him Bill. Rosa y Luis se miran, las manos les tiemblan como hojas en tormenta. Alejandro no solo habla inglés perfecto, está describiendo una vida completa en un lugar que jamás ha pisado, con personas que no existen en su realidad actual, pero lo más perturbador aún estaba por venir, porque esa misma tarde Alejandro haría algo que los dejaría en shock absoluto. Rosa y Luis sabían que necesitaban respuestas, no podían seguir viviendo con la incertidumbre de lo que pasaba con su hijo. Después de una noche sin dormir toman una decisión drástica: vamos a llevarlo al consulado americano, dice Luis limpiándose el sudor de la frente. Si realmente habla inglés como dice, ellos lo confirmarán. El viernes por la mañana la familia Gómez se presenta en las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Ciudad de México. Rosa inventa una excusa sobre información para visa de turista,
pero su verdadero objetivo es exponer a Alejandro al inglés nativo. Lo que sucede a continuación desafía toda lógica. La recepcionista, una mujer de Oklahoma llamada Sarah Johnson, saluda en español básico, pero Alejandro se adelanta con paso firme. Good morning. My name is Alejandro, but I think you might know me by another name. A place with open spaces and big blue skies. Sarah se queda paralizada, no solo por la fluidez perfecta del niño, sino por algo mucho más inquietante, su acento. Alejandro habla con un acento específico del suroeste de Estados Unidos, más precisamente de Texas u Oklahoma rural. ¿De dónde eres, pequeño?, pregunta Sarah en inglés. Sarah llama inmediatamente a su supervisor Michael Thompson, un lingüista de 40 años de experiencia que ha trabajado en embajadas de 12 países. Cuando Michael escucha a Alejandro, su expresión cambia por completo. Este niño no solo habla inglés nativo, susurra a Sarah, habla con modismos específicos de Oklahoma rural de los años 80 y 90, expresiones que ya ni siquiera usamos. ¿Cómo es posible?, pregunta Rosa en español. Michael se dirige a Alejandro. Son, where did you learn to talk like that? Alejandro sonríe con una tristeza que no pertenece a un niño de 5 años. I never learned, sir. Y just remember. La sala queda en silencio absoluto, pero la revelación más perturbadora aún estaba por llegar. Michael Thompson no podía quitarse de la cabeza lo que había escuchado ese viernes. Durante el fin de semana no deja de pensar en Alejandro. El lunes por la mañana toma una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Llama al doctor Eduardo Martínez, director del Departamento de Neurología de la UNAM. Los dos se conocían desde hace 15 años cuando Michael colaboró en un estudio sobre adquisición de lenguaje en niños bilingües. Eduardo, necesito que veas algo. Tengo un caso que desafía todo lo que sabemos sobre neuroplasticidad infantil. El doctor Martínez acepta reunirse con la familia Gómez el miércoles siguiente. Es un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza, con 25 años de experiencia en neurología pediátrica. Ha visto casos extraños antes, pero nada lo preparó para Alejandro. La primera entrevista dura 3 horas. Alejandro no solo habla inglés fluido, responde preguntas complejas sobre geografía americana, clima, agricultura y tradiciones que un niño mexicano de 5 años jamás habría aprendido. Tell me about the weather patterns in Oklahoma, le dice el doctor Martínez en inglés. Well, Doc, you gotta understand that spring can be mighty unpredictable. The tornadoes usually come in late April, early May. You can feel it in the air. Get still and heavy before the storm hits. We used to watch for the green sky. That's when you know it's time to head for the cellar. El doctor Martínez toma notas frenéticamente. Alejandro está describiendo patrones meteorológicos específicos de Oklahoma con un nivel de detalle que solo alguien que ha vivido allí por años podría conocer. ¿Has visto alguna vez un tornado, Alejandro?, pregunta en español. Alejandro cambia al español automáticamente. No en esta vida, doctor, pero recuerdo el sonido, como un tren de carga que nunca para. El doctor Martínez se recuesta en su silla. En 25 años de carrera jamás había escuchado a un niño hacer esta distinción entre esta vida y una anterior de manera tan natural. Necesitamos hacer estudios neurológicos completos, le dice a Rosa. Algo extraordinario está pasando en el cerebro de su hijo. 3 días después llegan los primeros resultados y lo que muestran desafía todo lo que la ciencia médica creía posible. Los resultados de los primeros exámenes neurológicos llegan un martes por la mañana. El doctor Martínez revisa los reportes 3 veces antes de llamar a Rosa. Su voz tiembla al teléfono. Señora Gómez, necesito que traiga a Alejandro inmediatamente. Los resultados son extraordinarios. Cuando la familia llega al laboratorio de neurología, el doctor Martínez no pierde tiempo. Conecta a Alejandro a un electroencefalograma de última generación mientras le muestra fotografías de diferentes paisajes americanos. Lo que sucede a continuación deja helado a todo el equipo médico. Al ver una foto de las grandes llanuras de Oklahoma, las ondas cerebrales de Alejandro se disparan. Los patrones muestran actividad en el hipocampo, la región responsable de los recuerdos autobiográficos, como si estuviera recordando algo que realmente vivió. I know this place, dice Alejandro en voz baja. Sunday after church. El doctor Martínez verifica las coordenadas de la fotografía.
Es una zona rural de Oklahoma, exactamente a 3.2 kilómetros al este de donde fue tomada la imagen. Efectivamente hay un arroyo. Alejandro, ¿cómo se llamaba tu mamá en esa vida?, pregunta la doctora Patricia Ruiz, psiquiatra infantil que se había unido al equipo. Her name was Mary. Her blonde hair. You are my sunshine was our song. Alejandro comienza a cantar la canción completa en inglés con una melodía que Rosa y Luis jamás habían escuchado, pero lo más inquietante no es la canción, es la lágrima que rueda por su mejilla mientras canta. She died when I was 7, susurra Alejandro. Car accident on Highway 77. Y remember the sound of the ambulance. El doctor Martínez se queda paralizado. Highway 77 efectivamente pasa por Norman, Oklahoma, es una carretera con alto índice de accidentes, especialmente durante la temporada de lluvias. Alejandro, dice el doctor con voz temblorosa, ¿recuerdas el apellido de esa familia? Alejandro lo mira con esos ojos grandes y tristes. Thompson, doctor. My name was Billy Thompson. El silencio en el laboratorio es absoluto, pero lo que descubrirían 48 horas después cambiaría este caso de extraño a completamente imposible. El doctor Martínez no podía dormir, el nombre Billy Thompson resonaba en su cabeza una y otra vez. El jueves por la mañana toma una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. Instala equipos de grabación de audio de alta precisión en el laboratorio. Su plan es simple, documentar cada palabra que sale de la boca de Alejandro con la más alta calidad posible. Si este niño realmente tiene memorias de una vida pasada, necesitamos evidencia que no se pueda refutar, le dice a su equipo. La sesión comienza a las 9 de la mañana. Alejandro entra al laboratorio como si fuera su casa, se sienta cómodo y comienza a hablar sobre Billy como si estuviera describiendo lo que desayunó esa mañana, pero a los 23 minutos de grabación sucede algo que helará la sangre de todos los presentes. Alejandro está describiendo la casa donde vivía Billy cuando de repente su voz cambia, se vuelve más grave, más madura y comienza a hablar con un acento aún más marcado de Oklahoma. The windmill in the back, storms. El doctor Martínez detiene la grabación, rebobina, reproduce de nuevo, su rostro se pone pálido. Alejandro, ¿quién está hablando ahora? El niño lo mira confundido. Still me, Doc. Billy wants to tell his own story, you know. El equipo técnico analiza la grabación inmediatamente, los resultados son imposibles, la frecuencia vocal ha cambiado completamente, los patrones de entonación corresponden a un hombre adulto de entre 25 y 30 años, pero eso no es todo, el análisis de acento revela algo aún más inquietante. Alejandro no solo habla con acento de Oklahoma rural, habla específicamente con el dialecto de los condados de Canadian y Kingfisher, una variación tan específica que solo alguien que vivió allí durante décadas podría dominar. Esto es científicamente imposible, susurra la doctora Ana Ruiz. Un niño de 5 años no puede modular su voz de esta manera y mucho menos conocer variaciones dialectales tan específicas. Alejandro sonríe y dice algo que hace que todo el equipo médico se mire en silencio absoluto. He says he's got something important to tell y'all before everything fades. La habitación queda en silencio porque lo que Alejandro estaba a punto de revelar los llevaría a un descubrimiento que cambiaría la historia de la ciencia para siempre. El doctor Martínez sabía que necesitaba evidencia neurológica irrefutable. El viernes por la mañana programa una resonancia magnética funcional de última generación, la misma tecnología que la NASA usa para estudiar los efectos de los viajes espaciales en el cerebro humano. Si lo que está pasando con Alejandro es real, el escáner lo va a mostrar, le dice a su equipo. La máquina cuesta $3.2 millones y puede mapear la actividad cerebral con una precisión de milésimas de segundo. Cuando Alejandro entra al laboratorio, los técnicos quedan sorprendidos por su tranquilidad. La mayoría de los niños de su edad se asustan con el ruido de la máquina. Don't worry about me, folks. I've been through worse storms than this, dice Alejandro con esa voz que ya no pertenece completamente a un niño de 5 años. El doctor Martínez activa el escáner, los primeros resultados aparecen en tiempo real en las pantallas del laboratorio y lo que ven los deja completamente mudos. El cerebro de Alejandro muestra actividad simultánea en regiones que normalmente no se activan juntas.
El área de Broca, procesamiento del lenguaje, el hipocampo, memorias a largo plazo y algo completamente inesperado, la corteza cingulada anterior asociada con experiencias de casi muerte y estados alterados de conciencia. Esto es imposible, susurra el doctor Carlos Mendoza, neurocirujano con 30 años de experiencia. Es como si hubiera dos mapas neurológicos funcionando al mismo tiempo. Pero la revelación más impactante aparece cuando el doctor Martínez pide a Alejandro que hable sobre Billy Thompson. Las ondas cerebrales se transforman completamente. Los patrones muestran la actividad típica de un adulto de 30 años recordando experiencias traumáticas, específicamente el patrón neurológico asociado con trastorno de estrés postraumático. Alejandro, dice el doctor Martínez con voz temblorosa, Billy vivió algo muy triste. Los ojos de Alejandro se llenan de lágrimas. The war, Doc. Billy was in Vietnam. It came back different. Mama said the war took a piece of his soul. El escáner confirma lo imposible, Alejandro está experimentando trauma postraumático de una guerra que terminó antes de que él naciera. Doctor, dice Alejandro con una voz que suena como la de un veterano de 60 años. El doctor Martínez apaga la máquina, las manos le tiemblan mientras imprime los resultados, porque lo que Alejandro acababa de darles no eran solo memorias imposibles, eran coordenadas exactas para encontrar evidencia física que probaría todo. El doctor Martínez sabía que había llegado el momento de la verdad, o Alejandro estaba experimentando el caso más extraordinario de memoria de vidas pasadas jamás documentado, o toda la investigación se desmoronaría como un castillo de naipes. Contacta inmediatamente a la Universidad de Oklahoma a través de su red de contactos internacionales. El doctor James Mitchell, profesor de psicología paranormal, acepta investigar las coordenadas que Alejandro había proporcionado. Necesito que busquen en una propiedad rural cerca de Norman, Oklahoma. Coordenadas específicas, detrás de un granero, 12 pasos desde una bomba de agua oxidada. El Dr. Mitchell organiza un equipo de arqueólogos locales. El 15 de marzo de 2020, exactamente 15 días después de la profecía de Alejandro, llegan a la propiedad que coincide con la descripción. La granja había sido abandonada desde 1995, los dueños actuales, una familia apellidada Williams, dan permiso para la excavación, curiosos por conocer la historia detrás de la búsqueda. El equipo localiza los restos de un viejo granero, la bomba de agua oxidada sigue ahí, exactamente como Alejandro la había descrito, cuentan 12 pasos hacia el este y comienzan a cavar. A los 1.2 metros de profundidad la pala de metal golpea a algo sólido. Aquí hay algo, grita el doctor Mecho. Es una caja de metal militar del tipo que usaban los soldados en Vietnam para guardar pertenencias personales. La caja está sellada herméticamente, preservada por décadas de tierra húmeda de Oklahoma. Cuando la abren el doctor Mecho queda paralizado. Dentro hay fotografías de un joven soldado rubio de ojos azules vestido con uniforme militar. El nombre en la identificación es claro, William Billy Thompson, Regimiento 25 de Infantería, Vietnam 1968 a 1970, pero eso no es todo, también encuentran cartas de amor dirigidas a Mary Allen, un mechón de cabello rubio atado con un listón azul y una foto de un niño pequeño montando un caballo llamado Thunder, exactamente como Alejandro lo había descrito. En la última carta, fechada 3 días antes de la muerte de Billy en combate, hay una línea que hace que el Dr. Mitchell llame inmediatamente a México. If something happens to me, promise me our Sunday drives through the plains and little Billy. Daddy will find a way to come back to him even if it takes forever. La carta está firmada, con todo mi amor, Billy Thompson. 15 de abril de 1970. Esa fue la fecha exacta de su muerte en Vietnam según los registros militares. El Dr. Mitchell documentó todo, fotografías, videos, testimonios notariados, la evidencia física era irrefutable, pero la revelación más impactante aún estaba por venir. La noticia de la excavación exitosa llega a México el 20 de marzo de 2020, el Dr. Martínez recibe la llamada del Dr. Mitchell a las 3:47 p.m. hora local, las manos le tiemblan mientras escucha cada detalle del descubrimiento. Eduardo, necesitas prepararte para esto. Las fotografías que encontramos, el niño Alejandro es físicamente idéntico al Billy Thompson de 7 años que aparece en las fotos de 1967.
Esa misma noche el doctor Martínez muestra las fotografías a Alejandro, la reacción del niño deja helado a todo el equipo médico presente, Alejandro no muestra sorpresa, no hace preguntas, simplemente toma la fotografía de Billy montando a Thunder y comienza a llorar en silencio. I remember this day, susurra con voz quebrada. It was my birthday. Mama me baked a chocolate cake with 7 candles. I took this picture right before the storm came. Pero lo que sucede a continuación desafía toda explicación lógica, Alejandro señala a una mujer que aparece borrosa en el fondo de una de las fotografías. That's Mrs. Anderson, our neighbor. She burned her arm canning peaches. El doctor Mitchell verifica inmediatamente este detalle con los registros locales de Norman, Oklahoma. Efectivamente encuentran a una señora Margaret Henderson que vivió en la propiedad vecina entre 1965 y 1975. Los registros médicos muestran una quemadura tratada en el hospital regional en agosto de 1968, exactamente por un accidente mientras enlataba conservas. Alejandro no había terminado. Doctor, there is someone else Billy needs to find. My sister Sarah. She promised Billy she'd take care of me if something happened to Mama. La investigación genealógica lleva 3 semanas, finalmente localizan a Sarah Mae Johansen, de 78 años, viviendo en un hogar de ancianos en Tulsa, Oklahoma. Cuando el doctor Mitchell le explica el caso por teléfono la anciana rompe en llanto. Billy, mi pequeño Billy, siempre supe que encontraría el camino de regreso. El 15 de abril de 2020, exactamente 50 años después de la muerte de Billy en Vietnam, se organiza una videollamada entre Sarah y Alejandro. La conversación dura 2 horas y 37 minutos. Cada segundo está documentado. Sarah muestra a Alejandro fotografías familiares que nunca habían salido de su casa. Alejandro identifica a cada persona, recuerda anécdotas específicas y nombra mascotas que murieron décadas antes de su nacimiento. ¿Recuerdas el día que Thunder se lastimó la pata?, pregunta Sarah. Of course, and Sarah. I had to call the vet from town. You made that special soup for Thunder, chicken and carrots. It wouldn't eat for days. Sarah no puede parar de llorar. Esa receta especial para Thunder era un secreto familiar que ella nunca le había contado a nadie más. Al final de la videollamada Sarah dice algo que queda grabado para la eternidad. Billy, mi niño, has crecido tan hermoso. Estoy tan orgullosa de la familia que elegiste para volver. Alejandro sonríe con una paz que no pertenece a este mundo. I had to come back, and Sarah. I promised I'd find you again. El silencio queda absoluto porque lo que habían documentado no era solo un caso de reencarnación, era la prueba definitiva de que el amor trasciende la muerte. Hoy, 4 años después, el caso de Alejandro Gómez ha cambiado para siempre nuestra comprensión sobre la conciencia humana. Los estudios del Dr. Martínez han sido publicados en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, Nature, Science y The Journal of Consciousness Studies. Alejandro, ahora de 9 años, vive una vida normal en Ciudad de México, habla perfectamente ambos idiomas, pero las memorias de Billy Thompson han comenzado a desvanecerse gradualmente, exactamente como predicen las teorías sobre reencarnación infantil. Es como si Billy hubiera cumplido su misión, explica el Dr. Martínez. Demostrar que la conciencia puede sobrevivir a la muerte física. La investigación ha atraído la atención de científicos de 23 países diferentes. El caso se ha convertido en el estudio más documentado de memoria de vidas pasadas en la historia moderna, con más de 847 horas de grabaciones de audio y video, 1.240 fotografías y testimonios notariados de 67 testigos. Pero Alejandro no es el único. Desde la publicación del caso han llegado al laboratorio del Dr. Martínez más de 300 casos similares de niños que hablan idiomas que nunca aprendieron, cada uno con memorias específicas, detalles verificables y evidencia neurológica que desafía nuestro entendimiento actual de la mente. Sarah Mae Johansen falleció pacíficamente el 23 de diciembre de 2022, exactamente 2 años y 8 meses después de reencontrarse con su Billy. Sus últimas palabras, según las enfermeras del hogar, fueron: Billy, te veo. Has venido a llevarme a casa. La granja donde se encontró la caja de Billy Thompson se ha convertido en un centro de investigación de la Universidad de Oklahoma. Cada año cientos de familias llegan allí buscando respuestas sobre sus propios casos inexplicables.
El doctor Michael Thompson, sí, el mismo lingüista del consulado cuyo apellido coincide con Billy, descubrió algo perturbador en su propia genealogía. Su bisabuelo se llamaba William Thompson y murió en Vietnam en 1970. Tal vez, dice con una sonrisa, algunos encuentros no son casuales. Alejandro sigue visitando el laboratorio cada 3 meses. En la última sesión el doctor Martínez le preguntó si extrañaba a Billy. Sometimes, Doc, responde Alejandro con esa sabiduría que no pertenece a un niño. I think Billy is finally at peace. El caso de Alejandro Gómez nos ha enseñado que tal vez la muerte no es el final de nuestra historia, tal vez es simplemente el momento en que cambiamos de capítulo, y si esto es verdad, si la conciencia realmente sobrevive más allá del cuerpo físico, entonces cada uno de nosotros podría ser el protagonista de una historia mucho más grande de lo que jamás imaginamos. La próxima semana te contaré sobre el caso de Emma Watson, la niña británica de 4 años que habla mandarín fluido y recuerda haber sido una doctora en la China de 1920, porque Alejandro Gómez no es el único niño que ha regresado con memorias de otra vida. ¿Qué opinas? ¿Crees que es posible que Alejandro realmente sea la reencarnación de Billy Thompson? Déjame tu respuesta en los comentarios.